Buenos días. Muchos se reportaron de vacaciones, aprovecharon que todo el mundo está de vacaciones, los más espirituales, como siempre, nos quedamos. Venimos a celebrar la resurrección de Jesús. Hoy, domingo de resurrección, vamos a dedicar nuestro tiempo de estudio a recordar y analizar con cierto detalle, porque obviamente habría mucha información que analizar, pero vamos a analizar con cierto detalle la resurrección y vamos a resaltar tres aspectos que son fundamentales. La resurrección nos habla de muchas cosas, pero específicamente nos habla acerca de Dios. Hace unos días iba con mi familia pasando por una calle, manejando, y vimos una especie de peregrinación, y llevaban una especie de ataúd de cristal y una figura humana dentro de la especie de sarcófago que era, no sé, ataúd, y lo llevaban enfrente, iban todos caminando y nosotros asumimos que está representando a Jesús muerto, ¿verdad? La Biblia dice que fue algo muy rápido desde que bajaron a Jesús de la cruz y fue sepultado porque estaba a punto de entrar el día de reposo. Así que no estoy muy enterado de esa tradición, ¿verdad? Pero vemos que se enfocan mucho en la muerte de Jesús, en su resurrección, como un evento que sucedió y hasta ahí queda, ¿verdad? No hay mucha comprensión de lo que eso implica y de cómo eso nos habla acerca de Dios. Obviamente surgen todas las preguntas de nuestros amigos que no son creyentes sobre si nosotros comemos o no carne roja, ¿verdad? Sabemos que en Cuaresma muchas personas los viernes no consumen carne roja. En la empresa en la que trabajo, no importa qué religión profeses, no hay carne roja en viernes. Entonces hay muchas costumbres y tradiciones que se acostumbran en estos días y muchos, me doy cuenta, no tienen el entendimiento de por qué se hace. Me preguntaron que si estaba prohibido en la Biblia comer carne roja los viernes, que no tiene nada que ver. Pero entonces, ¿por qué mucha gente no la come? Pues porque ellos no quieren, ¿verdad? La Biblia no lo prohíbe tampoco, ¿verdad? Ni lo ordena ni lo prohíbe. Es un tema de adiáfora. Pero no se trata de que sea pecado comer carne roja. Nuestros amigos católicos romanos tienen el objetivo de hacer que sus seguidores, ¿verdad?, todos los que creen lo mismo, que se supone que todos los católicos romanos deberían creer lo mismo, pero tú les preguntas a nuestros amigos católicos romanos y casi nadie sabe por qué hace las cosas. Ves que hay mucho movimiento, viacrucis, salen en las redes sociales todos los videos de risa de los viacrucis, videos en serio, y hay mucho movimiento sobre lo que sucede, quienes ni siquiera toman en cuenta lo que la Biblia dice y se van a descansar, se van de vacaciones, se van a muchas partes y pasa desapercibido para muchos. Pero en lo que yo pude constatar, y eso pasa año con año, es que todos piensan en la muerte y en la resurrección de Jesús como algo que sucedió y listo, y ya, como si no tuviera ninguna relevancia para hoy o para el futuro. Y entiendo que muchos tienen tradiciones, entiendo que muchos dicen, pues, yo soy católico porque mis papás eran católicos, como si fuese una especie de herencia que se va dejando de generación en generación, aunque no tienen el contexto de por qué hacen lo que hacen. Y nosotros no debemos de cometer ese error, ¿verdad? Debemos entender por qué es importante la resurrección, porque nosotros no tenemos problema en echarnos una carnita asada un viernes, ¿verdad? Aunque muchos no lo hacen, porque nosotros no hacemos peregrinaciones, no hacemos marchas, muchas cosas de ese tipo, que hace que los no cristianos, cuando ven que los católicos hacen eso y los protestantes no, les surge la duda. ¿Por qué ustedes no le dan tanta importancia? ¿Por qué para ustedes no está relevante? Y entiendo que si tú haces una peregrinación, ese tipo de cosas, aparentemente muestra que eso es importante para ti. Pero incluso escuché a un sacerdote católico en un video decir, de nada te sirve que no comas carne roja si comes prójimo, decía él.
Y decía, primera vez que veo videos donde los mismos sacerdotes católicos están haciendo un énfasis, que no se trata de que no comas carne roja, ¿verdad? Supuestamente debes de meditar y pensar y entender lo que Jesús experimentó y cómo lo hizo en tu lugar, pero mucha gente no lo sabe y no lo entiende. Así que veo que se hacen esfuerzos, veo que hay intenciones, incluso podemos decir buenas intenciones en las tradiciones, pero si no entendemos el por qué lo hacemos, de nada sirve. Ahora nosotros hablamos de la resurrección y tenemos que entender que efectivamente sí estamos refiriéndonos a un evento pasado, pero está conectado directamente con el presente y con el futuro. Entonces, el día de hoy quisiera que enfoquemos nuestro tiempo en recordar lo que Jesús hizo de una manera breve, enfocándonos en los 3 aspectos fundamentales que la muerte y resurrección de Jesús nos comunican acerca de Dios. Debería ayudarnos a entender nuestro problema con el pecado, y yo creo que la muerte y la resurrección de Jesús a todos nos debería hacer entender la manera en que Dios ve el pecado, pero muchos de nosotros pasa desapercibido, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar y vamos a enfocarnos en esto el día de hoy, y para empezar vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad en paz, sin presiones externas, sin persecución, de venir a estudiar tu palabra. Sabemos que hay otros hermanos en Cristo en otras partes del mundo que están padeciendo persecución. Les cuesta mucho poder reunirse a estudiar, les cuesta la vida congregarse en el día del Señor, y aún así lo hacen. Por eso te pedimos, Señor, que así como tú les sostienes con tu gracia y les das el valor para arriesgar sus propias vidas con tal de estudiar juntos tu palabra y de alabar tu nombre juntos, ayúdanos a nosotros a valorar la libertad que tenemos. Ayúdanos a no perdernos en nuestras rutinas y en nuestras propias vidas haciendo lo que mejor nos parece, sino que aprovechemos sabiamente la libertad que nos has concedido para poder enfocarnos en lo que es útil para nosotros y sabemos que te agrada a ti. Ayúdanos a entender por medio de la Escritura todo lo que implica la resurrección hasta donde nos permitas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces recordemos desde las cosas más básicas de la Biblia. ¿Por qué sabemos lo que sabemos acerca de Dios? ¿De dónde parte? ¿Cómo es que alguien puede afirmar que Dios le ha dicho a alguien, que Dios le ha dicho algo y muchos le creen? Y otros que dicen lo que la Biblia dice y nadie le cree, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? Son preguntas que también me hacen muy seguido. ¿Por qué tu religión sí y otras no? Bueno, todo lo que sabemos acerca de Dios podemos dividirlo en 2 categorías: la revelación natural o general y la revelación especial. La revelación natural hace referencia a los medios naturales por los cuales podemos saber algo acerca de Dios. Y hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? El origen del universo, ¿verdad? Dios es la primera causa no causada. Podemos ver que por sus atributos, si es antes del universo, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, es perfecto, etcétera, etcétera. Podemos deducirlo por medio de la lógica, por medio del razonamiento humano. Podemos concluir que solamente puede haber un Dios, no muchos, porque no puede haber más de uno omnisciente, ni más de uno omnipresente. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber acerca de la naturaleza de Dios, pero ninguna de esas formas y medios naturales nos lleva a entender cómo es Dios, ¿verdad? Cualquier razonamiento y análisis que hagamos por los medios naturales nos puede llevar a conocer un poco de la naturaleza de Dios, pero no sobre su carácter. Por eso, la otra forma de catalogar lo que sabemos de Dios es lo que se llama revelación especial. Y así como la revelación natural está disponible a todo el género humano y se obtiene por medios naturales, la revelación especial no está disponible a todo el género humano y fue dada por medios no naturales. Tenemos en la Escritura. Sabemos que Dios ha hablado a través de sueños, a través de visiones, a través de profetas. Y la Escritura nos dice en Hebreos 1, del 1 al 4, dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados,
se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Y en el versículo 3 dice enfáticamente, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Entonces, en la revelación especial, que es la que tenemos en la Biblia, sabemos que Dios habló de muchas maneras, pero lo último que tenemos, desde donde empieza el Nuevo Testamento, y la forma más fiel de explicarnos cómo es el carácter de Dios, es Jesús. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él no hizo y no dijo, todo eso nos refleja cómo es Dios. Es el mismo reflejo del Padre. Por eso Jesús dice en Juan 14:9, Jesús le contestó, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces, todo lo que Jesús hizo nos revela cómo es Dios, incluyendo su muerte y su resurrección, que es el punto al que quiero que lleguemos. Cuando alguien se pregunta, ¿cómo reaccionaría Dios en determinada circunstancia? ¿Dios se enoja? ¿Dios se entristece? ¿Cómo trataría Dios a los que son de Él? Nada más ponte a leer los Evangelios y vas a encontrar toda la evidencia de cómo es Dios y cómo reaccionaría en términos humanos según las circunstancias. Tenemos que Jesús lloró, que Jesús tuvo hambre, que Jesús dormía, que Jesús volcó las mesas, azotó las cuerdas, echó afuera a los que estaban negociando o obteniendo negocios con las buenas intenciones de las personas, con el deseo de obedecer a Dios. Instituyen una moneda particular del templo y por medio de un tipo de cambio obtienen beneficio. Y Jesús saca a todos de ahí. Entonces, cuando decimos que queremos ser como Jesús o que debemos parecernos a Dios, tenemos que compararnos con Cristo. Todo lo que Él hizo, incluyendo sus últimos momentos de vida. La muerte y la resurrección nos hablan y nos revelan, lo que es la revelación especial, tres cosas fundamentales acerca de Dios: la santidad, la justicia y el amor de Dios. La muerte y resurrección de Jesús nos permite ver que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios nos ama. En cuanto a la santidad, tendríamos que volver a los fundamentos básicos del cristianismo. Uno de los atributos de Dios, Dios es santo. ¿Y qué significa que Dios sea santo? Por la palabra tanto en hebreo como en griego, separado de, puesto aparte. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que nada es como Dios, nada ni nadie es como Él. Es distinto a toda la creación, superior a todo. No hay nada ni nadie al nivel de Dios. Dios trasciende todas las cosas y, por lo tanto, Él es moralmente perfecto. Comparado con nosotros, Dios es nada como nosotros. ¿Me explico? Porque cuando vemos el tema de los problemas morales, el tema de la maldad humana, nosotros estamos acostumbrados a la maldad tanto a practicarla como a recibirla, lo que hace que nuestros estándares bajen y estemos dispuestos a tolerar o a normalizar muchos comportamientos equivocados, pero los toleramos como si fuesen normales. Incluso algunos afirman que pueden ser buenos. Pero cuando decimos que Dios es santo, no se parece en lo absoluto, ni toma un estándar parecido al nuestro, ni baja sus requerimientos con tal de que nosotros podamos accesar. Dice 1 de Juan 1, 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y aquí salta a la vista el problema del hombre, que nosotros somos pecadores y que Dios es santo. Dios es la fuente de todo bien. Si nosotros queremos estar en un lugar donde todo sea bueno, necesariamente necesitamos a Dios. Dios es la fuente de todo lo bueno. Dios es el estándar para definir qué es bueno y qué es malo. Entonces, la única forma en que nosotros podemos estar bien y siempre bien es estando con Dios. Pero nosotros somos malos. Él es bueno.
¿Qué significa que nosotros seamos malos? No significa que no tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. Hasta el peor de los delincuentes puede darle el paso a otro vehículo en un alto, ¿verdad? Hasta el peor de los delincuentes podría ayudarle a una viejecita a cruzar la calle. Cuando la Biblia dice y afirma que ninguno es bueno, no está diciendo que no tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. El parámetro para definir que algo es bueno, bíblicamente hablando, es que no es capaz de hacer lo malo. ¿Se entiende? Jesús enseña en la analogía del árbol. Un buen árbol no da mal fruto, ¿verdad? Un mal árbol no da buen fruto. Entonces, cuando la Biblia dice que no hay ninguno bueno, está diciendo que no hay ninguno que no tiene la capacidad de hacer lo malo. Porque con una vez que hagas algo malo, podemos afirmar que no eres bueno. ¿Me explico? Porque muchos afirman que son buenas personas. Y en un sentido entiendo a qué se refieren, ¿verdad? Soy buena persona porque hago esto y esto y esto, que son cosas buenas. Soy buena persona porque hay personas que hacen cosas más malas que las que yo hago. Y si me comparo con ellos, pues soy bueno, no soy tan malo. Pero la Biblia no nos enseña de grados de bondad. La Biblia dice, o eres bueno o eres malo. No eres poquito malo, ¿me explico? Eres bueno o eres malo. ¿Y cuál es el estándar? El que es bueno no hace lo malo, punto. El que es bueno no hace lo malo. Y como todos hacemos lo malo, ninguno es bueno. Pero Dios es bueno. Ese es el problema de la humanidad. Todos nosotros somos malos y Dios es bueno. Y Dios no puede tener amistad con el malo. Dios no sería bueno si tolera el malo. ¿Me explico? Si Dios es bueno y siempre hace lo bueno y nosotros somos malos, lo bueno que Dios haría es acabar con nosotros para que ya no haya maldad. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos? Todo el mundo desea que Dios acabe con la maldad, ¿correcto? Muy seguido escucho eso de nuestros amigos no cristianos. Porque hay maldad en el mundo, porque Dios no acaba con la maldad. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no dice, basta, ya nadie hace lo malo y todos seríamos felices? Ese es el punto, no se entiende que para que Dios acabe con la maldad, tiene que acabar con nosotros. Que somos los que generamos la maldad. Y el punto principal es que Dios no hizo el universo y se desentendió de él, sino que Dios hizo el universo y ha elegido a personas para pasar la eternidad con ellos. ¿Y cómo podríamos pasar la eternidad con Dios si somos malos y Él es bueno? Es imposible, porque para que Dios sea bueno y acabe con la maldad, tendría que acabar con todos y cada uno de nosotros. Por eso cuando tú lees el Antiguo Testamento, sabes que nadie quería estar frente a Dios, nadie quería ver a Dios. ¿Por qué? Porque si Él es bueno y yo soy malo, Él no va a permitir que la maldad continúe. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nadie que sea bueno va a permitir que el malo siga haciendo maldad. Y como nosotros no buscamos hacer lo bueno sino lo malo, aquello que no es de acuerdo a la naturaleza de Dios, pero que nos conviene, que nos da placer, que nos beneficia, entonces Dios tendría que acabar con todos y cada uno de nosotros para que el mal se acabe entre los seres humanos. Ese es el problema, el terrible castigo que Jesús soportó en el Calvario lo demuestra. ¿Me explico? La santidad de Dios hace que sea imposible que Él pueda convivir, coexistir, habitar junto con el que hace el mal. Por eso, cuando vemos el Calvario y todo lo que Jesús sufrió, el terrible castigo que recibió en nuestro lugar, demuestra que Dios es santo y no tolera el pecado, no tolera la maldad. Lo que sigue demostrar que va de la mano es la justicia. Dado que Jesús recibió la ira de Dios que correspondía a ti y a mí, todo lo que Jesús padeció demuestra la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? ¿O qué es lo que demanda la justicia? Darle al culpable lo que merece, ¿verdad?
darle al culpable lo que merece. Eso es hacer justicia. Estamos muy mal acostumbrados a nuestra vida corrupta, por así decirlo, que cuando alguien hace justicia nos quejamos. ¿Me explico? Cuando tú consideras la escuela o el trabajo y alguien hace lo malo y lo castigas por lo que hace, es muy normal que se quejen de ser injustos. ¿Por qué me castigas a mí? Porque has hecho lo malo. Pero él también lo hace. Y hay una conexión extraña que piensan que si alguien hace lo malo y no lo castigan, pero si yo hago lo malo y me castigan, están siendo injustos conmigo. Como si pensaran que la justicia tiene que ser colectiva, ¿verdad? Como que a todos nos tienen que castigar. Sí, si alguien injusto no recibe su castigo, hay impunidad. Pero el hecho de que alguien esté impune no significa que no me pueden castigar a mí. ¿Me explico? Tú lo puedes ver y seguramente lo has experimentado si has tenido algunas personas que estén bajo tu cargo o en tu responsabilidad o en el salón de la escuela. Tú puedes ser buena onda con una persona que dice, oye, no pude terminar la tarea, se me complicó, el perro se la comió, etcétera, etcétera. Y tú dices, está bien, te doy oportunidad, pero tienes hasta mañana. La persona llega el día siguiente y ¿sabes qué? Discúlpame mucho, pero otra vez se me complicó demasiado. Y dices, está bien, no hay problema, al día siguiente. Y lo entrega. Y tú dices, bueno, esa persona debería sentirse agradecida, ¿verdad? Por la oportunidad que se le da. Vuelves a encargar la tarea y vuelve a fallar. Y le preguntas, ¿por qué no encargaste la tarea? Ay, es que se me complicó, tuve muchas cosas que hacer. Le dices, bueno, tienes hasta mañana. Y al día siguiente no la entrega tampoco. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Cuando la trates de entregar, al día siguiente trata de entregarle, dices, no, ya los puntos no son para ti, no te la voy a tomar en cuenta porque no entregaste a tiempo. Siempre, sin excepción, se van a quejar de injusticia. ¿Por qué? Si la otra vez me diste 2 días para hacerla. ¿Por qué? Si yo tuve muchas ocupaciones. ¿Por qué yo quería hacerla pero no pude? Es injusto. Y estamos muy mal acostumbrados. Justicia es darte lo que te mereces. ¿Me explico? Darte lo que te mereces. Y no hay contextos, no hay justificaciones. La regla es simple, entregas la tarea tal día, no la entregaste, entonces hay consecuencias. Nadie tiene la obligación, nadie tiene el derecho a ser perdonado. La justicia demanda que el culpable reciba su merecido. Por eso cuando sabemos que Jesús toma nuestro lugar y recibe nuestro castigo, todo lo que Jesús experimentó, la manera en que se ensañaron con Él, todos los excesos y los abusos estaban dentro de lo que Dios consideró justo para el pecador. Pero sabemos que la Biblia afirma que Jesús nunca pecó, fue nuestro sustituto. Todo lo que Jesús padeció en sí, todo lo que soportó, revela la justicia de Dios con respecto al que hace pecado. Es decir, así como Jesús fue tratado, así tú y yo debemos ser tratados. Eso es lo justo. Dice Romanos 3, 23 al 26, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, cuando vemos todo lo que Jesús padeció, además de saber y entender que Dios es santo, que no tolera el pecado, vemos que Dios es justo. Dios es justo. Si se nos tratara con justicia, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿verdad? Si fuésemos tratados con justicia, ninguno de nosotros tendría el trabajo que tiene. Ninguno de nosotros hubiera terminado la carrera que estudió si la estudiaste. Ninguno de nosotros estaría haciendo algo, porque en todo lo que hacemos hay corrupción, ¿verdad? En todo lo que hacemos hay defecto, porque es nuestra naturaleza. No podemos ser perfectos, no se puede.
No hay forma. Y ya hemos escuchado entre nosotros personas que dicen que ellos sí pueden. Pongámoslo a prueba. Siempre es el mismo ejemplo. Ponlo a prueba. Estudia los 10 mandamientos y con un día entero, cúmplelos a ver si puedes. No puedes. Y aquel que piensa que puede es porque no ha intentado ser bueno. El que ha intentado ser bueno con todas sus fuerzas le tiene muy claro que es imposible ser bueno. No podemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el que lo haya intentado tiene toda la certeza de que no se puede. Por eso, cuando vemos que Jesús toma nuestro lugar y el precio es pagado, entendemos que Dios está haciendo justicia. Y el tercer punto es el amor. Y lo digo por experiencia propia y porque hay personas no cristianas que me lo han dicho. ¿Cómo puede ser un acto amoroso el que Jesús haya sido tratado así? ¿Cómo es que Dios, si es bueno, permitió que trataran a su hijo así? ¿Se entiende? ¿Cómo un Dios bueno permitiría que su hijo sea maltratado así por amor? ¿Cómo es que la muerte y la resurrección de Jesús nos hablan del amor? Bueno, hay que examinar un poco más. Romanos 5, 6 al 8. Dice, la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí es donde la justicia y la gracia van juntas, sin contraponerse. Y quisiera que entendiéramos con más detalle este problema. La justicia, ¿qué es lo que pide? Que se te dé lo que mereces. Ahora, puede ser para bien o puede ser para mal. Si tú te esforzaste mucho, cumpliste las metas en tu trabajo, cumpliste con tus requisitos en la escuela, ¿qué es lo que tú mereces? Recompensa, ¿verdad? Es lo justo, darte lo que mereces. Hiciste las cosas mal, no cumpliste con lo que correspondía, es justo que seas penalizado. Así que la justicia puede ser útil para recompensarte o para condenarte. Nuestro problema es que siempre hacemos lo malo. Por lo tanto, la justicia no nos beneficia. Pero entonces entra el siguiente concepto, la gracia. ¿Qué es la gracia? Darte lo que no mereces. ¿Se entiende la contraposición? Justicia es darte lo que mereces. Gracia es darte lo que no mereces. Y en la cruz tenemos la justicia y la gracia juntas, sin contraposición. ¿A qué nos referimos? Jesús tomó nuestro lugar y paga en su cuerpo la justa demanda de Dios sobre el pecador. ¿Se entiende? La Biblia habla, y el apóstol Pablo lo explica en términos contables. Nuestra deuda fue puesta a la cuenta de Cristo. Cristo salda nuestra deuda. Pero ahí no termina el asunto. Porque cuando hablamos de gracia y que Dios nos perdona nuestro pecado, no puede hacerlo de forma impune. No puede decirle a ti te perdono y ya no pagas y nadie paga. El mal que tú hiciste y la deuda que tú generaste va a ser perdonada, pero si quedara sin pago, Dios ya no sería justo. ¿Me explico? Ese es el misterio que estuvo en la Biblia en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios perdonará al pecador si Dios es justo? Si Dios no le da al pecador lo que se merece, entonces Dios no está haciendo justicia. Y si le da al pecador lo que se merece, entonces el pecador no puede ser perdonado. Pero Dios ha perdonado a los pecadores. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la justicia y la gracia. Justicia porque Él paga la deuda en su propio cuerpo. Y la gracia es porque todo lo que estaba en la cuenta de Jesús, que vivió perfectamente, nunca pecó, siempre obedeció al Padre, fue sin defecto, sin mancha, en los mismos términos contables, esa perfección es asignada a nosotros.
De manera que se hace justicia, se paga la deuda porque Jesús paga con su cuerpo. Y somos perdonados porque la justicia de Cristo no nada más pagó, sino que es puesta a nuestra cuenta. Las dos cosas juntas, justicia y gracia. Entonces, a pesar de todo lo que implica el hecho de que Jesús muriera y que perdona nuestra deuda y que por medio de su justicia somos declarados justos, si hace esa transacción, mi deuda pasa a Él y su riqueza pasa a mí, gratuitamente, gratis para mí, porque Jesús pagó, ¿verdad? Si tú invitas a tu familia a unos tacos, los tacos son gratis para tus hijos, ¿verdad? Porque ellos no pagaron, pero no fueron gratis para ti. Tú sí pagaste. Tú no puedes ir con el taquero y decirle, yo soy muy bueno y yo le doy de gracia los tacos a mis hijos. Y el taquero va a decir, haz lo que tú quieras, pero a mí me pagas, ¿verdad? No, es que es por gracia. Y si es por gracia, no tienen por qué pagar ellos. Ok, va a decir el taquero, como tú quieras, pero a mí me pagas. ¿Me explico? Jesús paga la deuda para que de esa manera a nosotros nos resulte gratis. Cuando la Escritura afirma que la salvación es gratuita mediante la fe, no significa que Dios perdonó dejando impune al pecador, sino que Dios pagó la deuda de manera que te la da a ti gratuitamente. ¿Qué implica eso? Que no me salvo por mis obras. ¿Me explico? La salvación se obtuvo por las obras de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, 12 y 19, que la muerte de Cristo no basta, se requiere la resurrección. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuese solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y aquí Pablo introduce este problema que muchos nunca nos hubiéramos dado cuenta. El hecho de que Jesús muera y pague nuestra deuda, pero sin que resucite, genera un conflicto. Leímos en Romanos 6, la paga del pecado es la muerte. Solo mueren aquellos que pecan, ¿verdad? Si tú nunca pecaras, no morirías. ¿Se entiende? Por eso hay dos caminos, dos medios de salvación. Justicia perfecta o un sustituto. Justicia perfecta implica que desde que naciste hasta que mueres, jamás pecaste. Ni mentalmente, ni materialmente. Jamás. Por lo tanto, tú no morirías. Porque la muerte viene como consecuencia del pecado. La muerte es justicia aplicada al pecador. Pecas, lo justo es que mueras. ¿Se entiende? Entonces, si Jesús afirmó que Él es Dios y al mismo tiempo distinto al Padre, ¿verdad? Y que Él era antes de Abraham y que Él es la viva imagen, Él refleja exactamente quién es el Padre y que el Padre y Él son unos y que Él tenía autoridad para resucitar a los muertos, tenía autoridad para perdonar los pecados, algo que solo Dios puede hacer, y muere. ¿Qué significa eso? Si Jesús muere y se queda muerto, Jesús era un farsante, porque si nunca pecó, no podría permanecer muerto. ¿Se entiende? Si tú y yo pensamos que la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado, pero se quedó muerto, y nosotros decimos que confiamos que desde que se murió y pudiésemos ir a visitar su tumba y decir, ahí yace el cuerpo de Cristo, que pagó por nuestros pecados, tendríamos un serio conflicto bíblico.
Porque si realmente él era sin mancha, como demandaba la Escritura con respecto a los sacrificios, no podría morir. Sin embargo, murió. Por eso los apóstoles estaban tristes. Todos estaban tristes. No solo porque Jesús había muerto y ya no estaba con ellos, sino porque al quedarse muerto implicaba que era un pecador. Porque la paga del pecado es la muerte. Si no hay resurrección, no vale el sacrificio. ¿Por qué? Porque si no resucita, eso implica que había pecado en él. Y si había pecado en él, el sacrificio no sirve. Para que el sacrificio fuese válido, como Dios lo instituyó en el Antiguo Testamento, lee Levítico y está todo el detalle, tenía que ser un cordero inocente, de muy corta edad, sin mancha. Tenía que ser perfecto para que pudiera tomar tu lugar. Simbólicamente ponías la mano en la cabeza del animalito, simbólicamente tu pecado pasaba al animalito y entonces lo degollabas y moría con tu pecado. Pero para que pudiese ser esa transacción válida, la inocencia del animalito sea tomada en tu cuenta y mi pecado en el animal, para que al quitarle la vida al animal, yo me quede con la justicia del animal y su inocencia. Para que eso sea válido, el animalito tendría que ser sin mancha. Jesús es identificado como el Cordero de Dios. Si Jesús muere, hay un problema. La muerte solo aplica para el que peca. Si Jesús no pecó, no podría quedarse muerto. ¿Se entiende? Por eso dice el apóstol Pablo, que los cristianos podemos afirmar que si Cristo no resucitó, no hay salvación. El Nuevo Testamento hay que echarlo a la basura. Sería una farsa. Nuestros amigos judíos tendrían razón. Jesús no es el Mesías. Pero si Jesús resucitó, entonces dijo la verdad. ¿Qué implica la resurrección? Que la muerte no lo podía contener porque él nunca pecó. Y el único que nunca peca es Dios. La resurrección de Cristo demuestra que Jesús dijo la verdad. Y en eso se basa todo el cristianismo. ¿Por qué confiamos en lo que dice el Antiguo Testamento? Porque Jesús dijo que el Antiguo Testamento se cumpliría hasta la más pequeña apóstrofe que hubiera en los textos y que nunca pasaría. Por eso nosotros confiamos en el Antiguo Testamento, porque Jesús afirmó que era palabra de Dios y que todo se cumpliría. Pero si Jesús no resucitó, eso sería falso y tampoco podríamos confiar en eso. Por eso la resurrección se vuelve el punto fundamental del cristianismo. Si Jesús no resucitó, Jesús mintió. La fe cristiana no se basa en un dogma, en algo que tienes que creer porque lo tienes que creer o porque alguna persona importante lo dijo. Nos basamos en un hecho histórico verificable. Porque si no es posible verificar que Jesús resucitó, no tiene sentido el cristianismo. 1 Corintios 5, 3 al 8 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esta es la evidencia histórica que cualquiera que escuchara o leyera a Pablo podía verificarla. Y nosotros, hoy en día, no podemos ir a entrevistar a las personas que estuvieron ahí, pero tenemos la evidencia histórica. Tanto la Biblia como historiadores que no son bíblicos, que no están en la Biblia, testiguan que específicamente Jesús había muerto y que sus seguidores afirmaban que había resucitado. Tenemos la evidencia de la tumba vacía, ¿verdad? Tenemos la evidencia de los enemigos convertidos al cristianismo ante la evidencia de la resurrección. Históricamente tenemos más elementos que ningún otro personaje histórico en toda la historia de la humanidad
para poder confirmar que efectivamente Jesús resucitó. Pero fíjate lo que dice aquí, que nos muestra un poco más del amor de Dios en la resurrección. Tanto Jesús como Pablo hacen referencia a que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Dice en el versículo 4, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora, cuando Pablo está afirmando esto, no existía el Nuevo Testamento. ¿De qué Escrituras está hablando? Del Antiguo Testamento. Pablo afirma que el Antiguo Testamento ya decía que el Mesías debía morir y resucitar. Jesús mismo dijo de sí mismo que él moriría y resucitaría como lo dicen las Escrituras. Pero si tú buscas en el Antiguo Testamento, no vas a encontrar ningún versículo que diga textualmente que el Mesías tendría que resucitar. ¿Me explico? Sin embargo, Jesús afirmó que está escrito. Lucas 24, 45 al 46. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y Jesús especifica, esto es lo que está escrito. Ahora, en eso que Jesús hace referencia y que Pablo hace referencia, en eso hay una muestra de amor muy grande de parte de Dios, que aplica para nosotros y aplica incluso para los que vivieron antes de Cristo. Por eso vamos a tratar de entender un poco más a qué se refieren cuando dicen está escrito. Por ejemplo, Pablo se refiere a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ahora, en ningún lado del Antiguo Testamento afirma que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Nos enseña cómo se instituyó la Pascua y el Cordero que era utilizado para celebrar la salida de Egipto, ¿verdad? Pero lo que el Cordero hacía, el propósito del Cordero era exactamente igual a lo que Cristo hizo. Cuando iban a salir de Egipto, antes de la plaga, la última, la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés que se reunieran en casas y que sacrificaran un cordero, menos de 2 años de edad, sin mancha ni defecto, y que su sangre fuese puesto en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara por las casas, al ver la señal en el marco de la puerta, no entrara a ese lugar, pero entraría a toda casa que no estuviese marcada con la sangre del cordero sacrificado. ¿Qué significaba eso? Que la muerte, la paga del pecado, no aplicaba en aquellos donde estuviesen protegidos por la sangre derramada de alguien inocente y sin mancha en sustitución del primogénito de esa casa. ¿Se entiende? Y Pablo dice, eso es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Se entiende? Es lo que se llama figura o tipo de Cristo. Algo que Dios hizo que comunicaba cómo lo haría por medio de Cristo. Por ejemplo, el tabernáculo de reunión, el arca de la alianza. ¿Qué se almacenaba en el arca de la alianza? ¿Cuál era el propósito? El propósito fundamental del arca del pacto o el arca de la alianza es que Dios moraría ahí y desde ahí hablaría con el pueblo. ¿Qué había dentro del arca? ¿Quién se acuerda? La vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y un poquito de maná. Se guardó para las generaciones futuras. Dios hablaría de en medio de los querubines. Está el arca y tenía una tapa que se le llama propiciatorio. Y en el propiciatorio había 2 querubines, uno viéndose al otro. Y Dios hablaba de en medio de los querubines. El arca era de madera de acacia recubierta en oro. No era solamente madera, no era solamente oro. En aquellos tiempos el oro representaba la divinidad y la madera el uso común. El arca de la alianza hecha de madera y oro, algo normal y divino, podía almacenar, contener
la presencia misma de Dios. Jesús era el arca del pacto. ¿Se entiende? Un humano, madera, en donde habitaba la divinidad. Y Dios hablaba a los hombres desde ahí, el cuerpo humano de Jesús. El arca de la alianza era un tipo de Cristo. El arca de Noé, ¿cómo ibas a poder ser librado de la ira de Dios? Tenías que estar en el arca. En el arca antes de que se cerrara la puerta, antes de que se acabara el tiempo. Y todo aquel que entró en el arca fue salvado de la ira de Dios. El arca de Noé era una figura de Cristo. ¿Se entiende? El caso de Jonás, que Jesús aplicó para sí mismo. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Pero quizás no desde la perspectiva que Jesús menciona. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, ¿verdad? Levántate y ve la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Sabemos que Jonás se niega a hacerlo, ¿verdad? Y Dios trata con él. No, cuando digo trata no me refiero a que Dios intentó algo con él, sino que Dios tuvo un trato particular con Jonás. Porque Jonás se embarca en dirección opuesta a donde debería de ir. Jonás no quiere invertir tiempo y esfuerzo en avisarle a esa ciudad que van a recibir la ira de Dios, porque Jonás sabe que Dios los puede perdonar. Y Jonás dice, ¿qué necesidad? ¿Para qué hago todo ese recorrido diciéndole a la gente que los va a castigar si yo sé muy bien que Dios los puede perdonar? Así que no está dispuesto y se va en dirección opuesta, ¿verdad? Cuando va en la barca, Jonás 1, 11 al 12, dice, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Pausa. Jonás se sube al barco y se embarca en dirección opuesta. Y el mar empieza a agitarse. Todas las personas que están ahí eran idólatras. Todos tenían conceptos de dioses controlando la naturaleza. Y cuando se dan cuenta que lo que está pasando con el mar no corresponde a un fenómeno natural, dicen, aquí hay un Dios implicado. Y como el mar se ponía cada vez más difícil y sus vidas corrían peligro, el capitán les dice a todos los que están aquí, cada quien pídale a su Dios que se calme y nos perdone. Y se ponen todos a cada quien a pedirle a su Dios y no hay solución. Pero Jonás estaba acostado, estaba durmiendo, porque Jonás sabía perfectamente lo que estaba pasando. Después de que intentaron todo, dijeron, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el culpable de que haya un Dios castigándonos de esta manera? Echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Y van y le dicen a Jonás, ¿qué hiciste? Y Jonás dice, sí, yo soy. Estoy en rebelión contra Dios. Es Dios quien está haciendo eso. Y es aquí donde leemos, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Qué dice Jonás? Pues mátenme. Porque soltar a una persona en mar abierto, con el mar agitado, ¿qué le va a pasar a esa persona? Se va a ahogar, se va a morir. Jonás dice, la única forma de que esto se calme es mátenme, cosa que es falsa, porque lo único que Jonás tenía que hacer era arrepentirse de su pecado, pedirle perdón a Dios y recibir gracia. Él sabía muy bien que eso es lo que iba a pasar con Nínive y por eso no quería ir. Pero cuando Jonás es confrontado con su pecado, sigue necio y rebelde. Dice, no voy a pedir perdón. La única forma de que esto se arregle es que me maten. El capitán y los tripulantes no quieren matar a Jonás. No quieren arrojarlo al mar. Pero como no hay salvación, como el bote se está destruyendo, muy a su pesar, lo avientan al agua. Jonás 1:17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Estando en el vientre del pez,
Jonás pensó que llegaba a su fin. Jonás 2, 1 al 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿En qué momento Jonás pidió perdón? Cuando ya estaba dentro del pez. No antes, no en el barco, no cuando cayó el agua, no cuando siente que se va a ahogar, sino hasta que ahora sí, dentro del pez, pasados 3 días, se da cuenta que ya definitivamente es su fin y antes de morirse le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Job 2, 5 al 6. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Imagínate que Jonás dice, me traga el pez, y el pez va descendiendo, 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 y Jonás siente que ya no puede, el agua le llega al cuello, se está enredando con lo que hay dentro del pez, y sabe que se va a morir, sabe que no hay forma de que salga de ahí. Versículo 10, entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Cuántos días pasó Jonás ahí? 3. Al tercer día, Dios lo libró de la muerte, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús al respecto? Mateo 12, 38 y 41. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen a ustedes uno más importante que Jonás. Piensa bien, Dios salvó a Jonás al tercer día, ¿verdad? Hay más eventos, pero no los voy a leer por cuestión de tiempo. Pero tú puedes, te doy la cita como quiera para que tú lo leas. Josué 2, 15 al 16. Los espías que había mandado Josué fueron escondidos en la casa de Rahab y luego se le pidió que huyeran y estuvieran ocultos 3 días. Y después de 3 días podían salir en libertad. Primero de Samuel 25, David se escondió de Saúl 3 días y luego salió porque quería matarlo y se libró. Dios libró a los espías al tercer día, Dios libró a David al tercer día. Segunda de Reyes 25 al 6, Ezequías estuvo enfermo de muerte y Dios lo sanó al tercer día. Esther 4:16, los judíos iban a ser exterminados, pero Esther y el pueblo ayunaron. Esther se presentó ante el rey y Dios lo salvó por medio de Esther al tercer día. Y así hay muchos casos en la Escritura donde Dios salva en el tercer día. Jesús resucitó en el tercer día. ¿A quién estaba salvando? ¿A quién? Aquí está el caso particular en Isaac, y aquí hay que ponerle detalle, porque Isaac es figura de Cristo. El caso de Isaac, Génesis 22, 1 al 5. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a los ojos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos delante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Punto importante de aquí, Dios le pidió que fuese la región de Moria. Es un lugar montañoso donde está Jerusalén. En ese momento no existía Jerusalén. Después Jerusalén fue fundada ahí. Notemos que se especifica en el versículo 4 que al tercer día llegó Abraham ahí. ¿Ok? Dice el versículo 5, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. El relato bíblico nos deja ver que Abraham confiaba en que a pesar de la instrucción de Dios de que su hijo fuese ofrecido como holocausto,
¿Cómo era un holocausto? Se pone la leña, se pone un animal, se sacrifica y se deja que el animal sea consumido por el fuego. Eso es un holocausto. Dios en ningún momento mandó que matara a Isaac, sino que lo ofreciera como holocausto. Entonces Abraham les dice a los criados que ellos no escucharon la instrucción de Dios. Subiremos el muchacho y yo y luego regresaremos junto a ustedes. Hay algo en Abraham que él sabe que a pesar de la instrucción de ofrecerlo como holocausto, lo que implicaría la muerte de Isaac, aún él dice que va a regresar junto con Isaac. Génesis 22, 6 al 8. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Pausa. Muchos relatan esta historia poniendo a Isaac como un niño pequeño. Eso no es posible. ¿Cuánta leña se requeriría para consumir el cuerpo de un ser humano? ¿Una poquita? ¿Cuánta leña podría cargar un niño pequeño? ¿Quién cargó toda la leña? Isaac. La palabra en hebreo mencionada cuando dice el muchacho y yo regresaremos es hombre de edad casadera. ¿Y a qué edad ya eran casaderos? No culturalmente, sino biológicamente hablando. Mínimo en la adolescencia. ¿Verdad? Pero en edad casadera es desde la adolescencia hasta ¿cuántos años? Abraham, después de que murió Sara, que ya tenía 100 años y después se volvió a casar, estaba en edad casadera. Entonces, lo que podemos afirmar con respecto a Isaac es que no era un niño pequeño. Algunos estiman, de los comentaristas que yo he leído, historiadores, que andaba alrededor de los 20 años. Así que Abraham pone la leña, dice, leamos de nuevo el 6, Génesis 22, 6 al 8, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Segunda señal de Abraham. Primero dijo que regresaría junto con el muchacho, a pesar de que Abraham está dispuesto a matarlo. Segundo, ¿dónde está el cordero? ¿Quién iba a hacer el papel de cordero ahí? Isaac. ¿Y qué le dice a Abraham? Dios se proveerá de un cordero. Algo está esperando a Abraham que no se le reveló, pero él está confiando que va a pasar. No le dijo, tú eres el cordero. No, le dijo, Dios se proveerá del cordero. Génesis 22, 9 al 14. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio, Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Ok. Tercer día en el que Abraham toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Dado que Dios le dio la orden de ofrecer a su hijo y luego le dice que no lo mate, y la propia Biblia afirma que Él nunca ha demandado de los seres humanos un sacrificio humano, era imposible y es imposible concluir que Dios le mandó matar a Isaac. Le dijo a tu único hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? En total. En el momento de Isaac, a esa edad, había dos, Ismael e Isaac. Cuando muere Sara, se vuelve a casar, tuvo más. Entonces, en este momento del tiempo hay dos hijos. Y le dice, no me has negado a tu único hijo. ¿Era su único hijo? No, porque tanto la palabra hebrea como la palabra griega no hacen referencia a único en cantidad, sino en tipo, en naturaleza.
Isaac era único porque había una promesa de uno. La Biblia enseña que Dios es el unigénito Hijo de Dios. Pero todos nos llamamos hijos de Dios. Pero hay solo uno, de una naturaleza particular, que lo hace especial. Entonces, notemos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Qué es lo que entiende el autor de la carta a los Hebreos? Que desde que Abraham entiende que Isaac debe morir hasta que Dios le impide que le haga daño a su hijo, pasaron 3 días. Desde que Abraham estaba dispuesto a matarlo hasta que Dios lo evita, pasaron 3 días. En el tercer día, dado que la disposición de Abraham era matar a su hijo, y Dios no lo permite, dice el autor de la carta a los Hebreos, es como si Isaac hubiese resucitado de entre los muertos. Isaac es el hijo de la promesa que resucitó de entre los muertos. Ahora leamos estos versos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se parece a lo que se le pidió a Abraham, ¿verdad? Juan 19:17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. ¿Qué hizo Isaac para rumbo al camino de ser sacrificado? Cargó la leña, cargó el medio por el cual iba a ser consumido. Jesús cargó con la cruz el medio por el cual él iba a ser consumido. Aquí hay una analogía, ¿verdad? El único hijo de Abraham según su tipo, el único hijo de Dios según su tipo. Los dos iban a ser ofrecidos. Los dos llevaron la madera, ¿verdad? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Isaac no murió, sino que fue regresado de entre los muertos. Jesús sí murió, pero al tercer día regresó. ¿Se entiende? Jesús es el hijo de la promesa. Gálatas 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. El hijo profetizado desde Génesis es a quien Isaac figura. El tercer día, el hijo de la promesa regresó entre los muertos. Isaac es un tipo de Cristo. Jesús afirmó que Abraham lo entendió así. Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Al tercer día, Jesús rogó al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Dice el autor de la carta a los Hebreos, que pidió ser librado de la muerte. ¿Y fue librado de la muerte? Dicen algunos, no, porque se murió. No, Jesús ya había dicho que venía a morir. Fue librado de la muerte porque no quedó en la tumba. No quedó muerto. Al tercer día, otra figura que apuntaba a Cristo. En el tercer día Dios salvó a Jonás, salvó a los espías, salvó a Ezequiel, salvó a David, salvó a Isaac y salvó a Jesús. A todos les evitó la muerte, pero a Jesús permitió que muriera y luego lo trajo de la muerte. Lo que demuestra que Jesús nunca cometió pecado. Por lo tanto, nunca mintió. Por lo tanto, lo que dijo es verdad. Eso es lo que apunta al amor de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a cosas imposibles de resolver, como la muerte, vimos que Dios libró a los suyos de la muerte muchísimas veces. Pero la promesa es que a nosotros, aún muriendo, sucederá como con Cristo. Aún muriendo, despertaremos. ¿Pero por qué? Si nosotros pecamos, merecemos la muerte, pero la deuda fue pagada. Por lo tanto, hay esperanza, porque aunque mueras,
tu pecado no ha sido tomado en cuenta. Vas a resucitar porque la muerte no tiene dominio sobre ti por cuanto tu deuda fue cancelada. ¿Se entiende? 1 Corintios 15, 20 al 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Todos somos hijos de Adán y todos merecemos la muerte porque tenemos la misma naturaleza que Adán. ¿Cuál es esa naturaleza? Es imposible que no hagamos el mal. Es imposible que no hagamos el mal. Entonces, debido a Adán, todos estamos condenados a morir. Pero la Biblia enseña que Jesús es el segundo Adán. Y Él murió y Dios lo levantó. Y eso mismo heredan sus hijos. Si eres hijo de Dios, aunque mueras, vas a levantarte de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el pecado tuyo ya no es tomado en cuenta. Y la muerte es la paga del pecado. Por lo tanto, aunque mueras, no podrás quedarte muerto, porque fuiste declarado justo. ¿Gracias a quién? Gracias a uno solo, Jesús. Por eso es que la resurrección de Jesús nos habla y nos comunica el amor de Dios para con nosotros, porque entregó a su Hijo y su Hijo fue voluntariamente a hacerlo. Pagó la deuda, murió y resucitó para que nosotros recibamos lo que a Él le corresponde. La resurrección de Jesús revela el amor de Dios para con nosotros y el plan de Dios para la eternidad. Porque ahora sí, sin pecado, podremos habitar con un Dios bueno. Y sin pecado no hay muerte. ¿Cuánto tiempo habitaremos con Dios? Eternamente. La muerte y la resurrección de Jesús, específicamente la resurrección de Jesús, muestra y comunica el plan de Dios para los que eligió. De manera que tenemos esperanza. Por eso, cuando los cristianos morimos y vamos al funeral, la única forma correcta bíblicamente de ver a los cristianos ahí es con sentimientos encontrados. Tristeza porque partió y felicidad porque lo volveremos a ver. Ningún cristiano puede estar sin esperanza. Aún ante la muerte, moriremos, pero seremos levantados, es lo que afirma la Escritura. Así que nos despedimos de alguien que muere y es doloroso porque físicamente no lo vemos aquí en este lugar. Pero sabemos que nos vamos a encontrar en el estado intermedio, primero, y luego en la resurrección. Y si Cristo viene y no alcanzamos a morir, dice el apóstol Pablo, serás transformado en un instante. Porque así como heredamos la naturaleza de Adán, Cristo al resucitar tiene un cuerpo nuevo. Sigue siendo reconocible. Todos pueden ver que es Él. Tiene las marcas en las manos, en los pies y en el costado. Tenía hambre, ¿verdad? Pidió de comer y le dieron pescado asado. Tal su naturaleza, tal seremos nosotros. Comeremos. Seremos reconocibles, sin los defectos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la muerte y la resurrección, no solamente hablamos de un evento pasado, sino de algo pendiente en el futuro. Los cristianos vemos hacia el futuro, no con la perspectiva pesimista, destructiva, nihilista de los que no tienen a Dios, sino sabiendo que nos espera un futuro con Él. Y a todos los voy a volver a ver.
a menos que aquí haya cabras locas. Pero nos volveremos a ver. Ya no existirá el concepto de edad. No habrá señales de muerte en nuestros cuerpos. Desde que nacemos empecemos a morir, ¿verdad? La vejez, las marcas de la edad son señales de muerte. Nada de eso habrá. Nada de eso. La Biblia especifica, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá dolor, porque las cosas viejas pasaron. Así que cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, recordamos lo que hizo, pero reconocemos el amor de Dios para con nosotros hoy y por lo que está por venir. Y eso nos da propósito, eso nos da esperanza. Nuestros amigos, nuestra sociedad, nuestra cultura vive sin esperanza. Se sienten animales que van a dejar de existir y todo se acabó. No hay propósito, no hay razón, de nada sirve. Pero para nosotros esa forma de pensar es absurda. Sí hay propósito, sí hay esperanza. Hay un día en el que todo será puesto en su lugar y gracias a Dios no seremos puestos en el lugar que nos merecemos, sino en el lugar que se nos regaló por gracia. Así que celebramos la resurrección de Jesús como algo activo que habla del futuro, no solamente como algo que pasó. Y afirmamos, si Jesús no resucitó, somos los más miserables de todos los seres humanos, como dijo el apóstol Pablo, porque todo sería un engaño. Pero si Jesús resucitó, todo lo que dijo es verdad. Es más, si tú me dices que te vas a morir y vas a resucitar y lo haces, te creo cualquier cosa que me digas. ¿Por qué? Porque la muerte corresponde al que peca. Si tú no mueres, sino que resucitas, todo lo que hayas dicho es verdad. ¿Se entiende? No creemos en Jesús porque nosotros hemos decidido creer y ya. No, porque resucitó de entre los muertos. Ningún pecador puede escapar de la muerte. Solo el Hijo de Dios. Y nos ha regalado su justicia. Por eso nos alegramos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No solo pagó la deuda, sino que asegura una vida con Él. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, como Jesús dijo, no pongamos los ojos en las cosas de este mundo. Esto es pasajero. Va a pasar, se va a acabar. Por favor, considera que si hoy te presentaras ante el Padre, ¿cuál sería tu reacción? A los cristianos los vemos, algunos piensan que van a, ¿cómo decirlo? Si se reencontraran con el amor de su vida, piensan que van a ir corriendo con los brazos abiertos a abrazar a Jesús. Algunos piensan que se les va a dar trato de reyes y van a entrar como si fuesen famosos mandatarios o la realeza. Pero yo quiero que pienses qué harías tú. La Biblia en Apocalipsis describe cómo va a ser la reacción. Y nadie corre a abrazar a Jesús. A nadie se le da trato de realeza. ¿Qué es lo que hacen todos? Se postran ante Él. ¿Por qué? ¿Puedes entender por qué? ¿Por qué no corres a abrazarlo como muchos piensan? Porque no hay nadie en la Escritura que corre a abrazar a Dios. Como si fuese su amigo, como si fuese su papá, como si fuese el amor de su vida. ¿Por qué nadie hace eso? Todos se postran. ¿Puedes entender por qué o no? ¿Cómo te portarías ante aquel que te conoce a la perfección, que sabe que no mereces nada bueno de Él y aún así te dio todas las cosas?
el respeto y la reverencia es una señal bíblica en toda la Escritura. Si te presentaras ante Dios, ¿qué harías? ¿Te sentirías como dicen, como Pedro por su casa? Como que ese es el lugar que tú mereces, que siempre debiste haber estado ahí, o reconocerías que no eres digno siquiera de ver a Jesús a los ojos y que lo que se te ha concedido es totalmente desproporcional a lo que tú has hecho. Por eso nadie puede estar en pie ante Dios como si fuese a recibir una recompensa. Todos se humillan porque sabemos que somos pecadores. Y esa es la manera en que debes acercarte a Dios. Así que pensemos y meditemos. Estamos aquí por su gracia. Él pagó el precio. Nos hemos acostumbrado a la vida cristiana. Hemos dejado de ver los beneficios. Estamos acostumbrados a las bendiciones y se nos olvida que hay muchas personas en este mundo que sufren todos los días por la ausencia de Dios en sus vidas. Y nosotros estamos muy bendecidos. Nos evitamos muchos problemas. No vivimos con la carga que todas las personas tienen. Nuestra vida es muy ligera. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aún así tú y yo nos quejamos. Y decimos que es mucho, que hasta cuándo. Quiero que te des cuenta, como yo me doy cuenta, que hemos sido muy mal agradecidos. Y perdemos la sensibilidad de todo el mundo que está sufriendo. Y algunos jamás le hablan de Cristo al que tienen a su lado. Están satisfechos con la vida que tienen y no piensan en todo aquel que enfrenta cada día de su vida en una miseria profunda, en una soledad enorme, porque no tienen a Cristo. Y tú y yo lo tenemos, y podemos vivir plenos, agradecidos, no importa la circunstancia, pero no abres tu boca para decirle a los demás, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No pienses nada más en ti, no pienses nada más en tu casa y en tu familia. Piensa en el mundo. Acuérdate, un cristiano es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. ¿Se entiende? Reflexionemos sobre eso. Así como nuestros amigos católicos dicen, los propios sacerdotes, ¿de qué te sirve que no comas carne roja si comes prójimo? Yo te digo algo muy similar. ¿De qué te sirve entender la Escritura si no le hablas a nadie? Si no la compartes con nadie. Si no llevas la gracia de Cristo a los demás. ¿De qué sirve? De nada sirve. Recuerda la palabra de Dios para los atalayas. Si el atalaya ve venir el peligro y no dice nada, la sangre de los que mueren sea sobre su cabeza. Y sabemos que el juicio viene, ¿verdad? No puedes quedarte callado. Más vale decirle a Jesús, yo les dije y no me hicieron caso. Yo les dije y no me creyeron. Yo les dije y dejaron de hablarme. Es 1000 veces mejor a decir, me dio miedo y no dije nada. No quería que me rechazaran, por eso no dije nada. No quería que me vieran raro, por eso no dije nada. Cobarde. El siervo infiel que fue cobarde y no multiplicó lo que ese Señor le había dado. Así que meditemos en eso. Tenemos un gran tesoro en vasijas de barro y no estamos llamados a conservarlo, sino a ofrecerlo a todos. ¿Se entiende? Así que vamos a orar. Señor,
Gracias, porque no merecemos nada, merecemos la condenación. Tu palabra es clara, cuando éramos aún pecadores, tú moriste por nosotros. No te elegimos a ti, Señor, sino que tú nos elegiste a nosotros. Así le dijiste a tus discípulos. A veces pensamos, Señor, que con llevar una vida recta, con administrar bien mi casa y mi familia, con eso basta. Quizás le agregamos venir a servir a tus hermanos, venir a servir usando los dones que me has dado, con eso basta. No, Señor, tú dijiste ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles las cosas que yo les he mandado. Señor, ayúdanos a ver más allá de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestro entorno. Ayúdanos, Señor, a no perder la sensibilidad de todos los que pasan hambre solo porque nosotros nos alimentamos. Que no perdamos la sensibilidad de todos aquellos que pasan frío porque nosotros sí tenemos calor. De todos los que no tienen techo porque nosotros tenemos techo. Tú nos has dado tanto, Señor, nos has permitido entender, nos has permitido ponerlo en práctica. Te pedimos que nos ayudes, conforme a tu voluntad, para que podamos llevarlo a aquellos que no te conocen, para que tengamos el valor de ir contra la corriente, Señor. Nuestra cultura piensa de una forma muy clara y definida, opuesta a lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar con gracia, a ir contra corriente, sin dejar de cumplir lo que dice tu palabra, que nuestra plática sea amena y de buen gusto, aprovechando todo momento oportuno. Ayúdanos, Padre, a no solamente esperar la oportunidad, sino buscar crearla. Estas fechas se propician mucho las preguntas. Quieren saber por qué se hace tal cosa, qué pasó con esta cosa, qué pasó con Judas. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos para hablar de ti y hablar del Evangelio fielmente, ser bíblicos a la hora que explicamos. Ayúdanos a pagar el precio también que eso conlleva. Tú nos enseñaste que en este mundo tendremos aflicción y que se padece a causa del mensaje que nos has encomendado. Ayúdanos a entenderlo, Señor, para que no estemos tratando de evitar la persecución, que no estemos tratando de evitar la oposición que podamos recibir, sino que la enfrentemos con dignidad, con gratitud. No que evitemos, Señor, ir contra corriente y evitemos el rechazo de las personas, sino que estemos dispuestos a pagar, siendo rechazados. Estemos dispuestos a pagar, siendo tratados como raros, que no importe. Lo importante es ser fieles mensajeros de tu Evangelio. Ayúdanos a hablar la verdad cuando nadie quiere decirla. Ayúdanos a permanecer en lo que es justo y recto cuando todos quieren ser corruptos. Ayúdanos a permanecer firmes, cueste lo que cueste, para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, a entender que tenemos que trabajar, que tenemos que ser obreros, como dice tu palabra, que tenemos que ser soldados, como dice tu palabra. Ayúdanos dándonos el valor, ayúdanos dándonos el conocimiento y la sabiduría para saber cómo hablar, saber cuándo hablar y saber cuándo callar, pero que todo resulte para gloria de tu nombre, por la esperanza que nos has dado. No nos olvidemos, Padre, que este mundo es pasajero. Este mundo, sus problemas, sus sufrimientos, sus dolores, sus placeres, todo pasará y vendrá algo nuevo y mejor. Ayúdanos a poner los ojos en el reino de Dios y su justicia, para que todo lo que sea necesario en este mundo sea dado por añadidura, Señor. Que nuestros tesoros no estén en las riquezas terrenales, sino en las celestiales. Ayúdanos a valorar todo lo que nos has dado y ayúdanos a no acostumbrarnos a ello. Haz con nosotros como tengas que hacer, Señor. Como dice un proverbio, no me des tanto de manera que me olvide de ti, y no me des tan poco, Señor, que te avergüence robando. Dame lo necesario para vivir agradecido. Ni mucho
ni poco, Señor, lo que tú consideres necesario para que esté consciente de tu provisión y pueda vivir agradecido por ella, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Recuerden que las preguntas tienen un doble propósito. En primera instancia, dar cuentas de lo que se acaba de enseñar, ¿verdad? Tiene que ver con saber responder de lo que estamos diciendo. Si algo no queda claro, nos da la oportunidad de aclararlo. Si algo pudiese estar mal concluido o mal determinado de los pasajes bíblicos, poder hacer la corrección necesaria. Es uno de los puntos principales de la sección de preguntas. Y el otro es que podamos aprender todos de la distinta perspectiva que tenemos nosotros. Quizás tú crees que quedó todo claro, pero escuchas la duda de alguien y dices, ah, caray, nunca me lo hubiera preguntado. Y entonces, cuando se responde, aprendes. Así que hay un doble propósito y hay que aprovecharlo. Por eso las preguntas que no tienen que ver con el tema, las dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderlas. Pero aprovechemos este tiempo para aprender todos. Así que empiezo a leer. Dice, primero, buen día. Comentaba al inicio de la prédica que Dios no puede estar donde está el mal. Y por lo tanto, porque Dios es bueno, para acabar con la maldad tendría que acabar con todos nosotros. Porque si Dios está donde está el mal, entonces no sería un Dios bueno. Si sabemos que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y Jesús Hijo, que sabemos que nunca pecó, estuvo en la tierra con todos los pecadores, y Jesús mismo dijo que vino al mundo por los enfermos, justamente para estar con pecadores, los fariseos lo criticaban y le atacaban. ¿Cómo podemos explicar estas dos afirmaciones y que no se contrapongan entre sí a que Dios no puede estar donde está el mal? Mira, sabemos que Dios en su misericordia vino, la Escritura dice, rebajándose a sí mismo, despojándose a sí mismo, vino a morar como si fuese uno de nosotros. Tú puedes ver el contexto muy distinto con Israel y las leyes que Dios instituyó. El pacto de la ley es, tú haces lo bueno, te va bien, haces lo malo, te va mal. Es justicia, solamente justicia. Mereces que te vaya bien si haces lo bueno. Mereces que te vaya mal si haces lo malo. Dios decía, yo te voy a bendecir si haces lo bueno, yo te voy a maldecir si haces lo malo. ¿Y cómo le fue a los israelitas? Todos fueron desechados. Todos abandonaron el pacto. Fueron destruidos, azotados, pasaron tal hambre, tal destrucción, que hasta se comían a sus propios hijos. ¿Por qué? Por justicia. Se hizo lo justo. Entonces, cuando Jesús viene y es Dios encarnado, no viene a traer juicio, ¿verdad? Viene a vivir como nosotros, pero sin pecado, y viene a pagar por nosotros. Por eso, si tú ves la analogía, todos aquellos que vieron a Dios caían muertos. Ananías y Zafira, los dos murieron. No hubo un proceso de disciplina, no hubo un proceso de restauración, murieron. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿qué les pasó a ellos? Murieron al instante por desobedecer a Dios. Esas son las muestras de lo que sucede cuando un pecador se presenta ante un Dios bueno y justo. Que Dios en su misericordia haya mandado a su Hijo no a juzgarnos, sino a salvarnos, en ninguna manera implica que Dios cambió o que ahora puede habitar con el mal. ¿Me explico? Nadab y Abiú, todos en la rebelión de Coré que se los tragó la tierra, todos en el diluvio, son muestra de la justicia de Dios. Por eso es imposible que el hombre pueda morar con Dios. Jesús es la muestra de la gracia divina. Así que no puedes usar a Jesús como referencia para decir que Dios puede habitar donde está el mal, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero la referencia clara debería ser, por ejemplo, también Usa, que se atrevió a tocar el arca. ¿Y qué le pasó? Murió instantáneamente. Ese es el punto. La justicia de Dios no puede ser opacada o eliminada debido a la gracia. No se puede. Son las dos cosas. Por eso cuando Jesús viene y dice, he venido a llamar a pecadores, y Él sufrió porque todos pensaban que era el Mesías. Hay dos tipos de profecías, ¿verdad?, para el Mesías. El Mesías viene a sufrir y el Mesías viene a reinar.
Todos en el tiempo de Jesús esperaban solamente el cumplimiento de las profecías del Mesías triunfante, que acabara con la maldad, acabara con los romanos. Jesús no vino a hacer eso, vino a sufrir como estaba profetizado. Por eso cuando ven, principalmente Judas, ¿verdad?, se decepciona, piensa que Jesús no es el Mesías. Todos piensan que Jesús no es el Mesías porque no vino a acabar con la maldad. Vino a sufrir, vino a padecer, vino a vivir como si fuese el peor de los pecadores. Entonces, cuando tú busques hacer la comparación entre un pecador y la presencia de Dios, tienes que ver los ejemplos de Usa, los hijos de Nadab y Abiú, la rebelión de Coré, Ananías y Zafira, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasaría. Eso es justo. El caso de Cristo es la excepción, es lo sorprendente. Vino a ser tratado como un pecador, no vino a juzgar. Por eso la diferencia. Así que no hay contraposición. Jesús vino a cumplir con el mandato del Padre voluntariamente a sufrir. Por eso, aunque habitaba con pecadores, no significa que Dios ahora tolera la maldad y que puede habitar junto con el impío. La Biblia afirma que Dios aborrece al impío todos los días de su vida. Así que el caso de Jesús es un caso particular, donde vino a traer gracia, no vino a condenar, sino a salvar. Por eso ves esa enorme diferencia. Siguiente, dice Yanelis Hernán, ¿qué pasó con la parte material del Señor Jesucristo en su resurrección? Perdón por la pregunta. Bueno, lo que se afirma, de hecho, cuando hablamos de resurrección, hablamos del mismo cuerpo, si no sería reencarnación, ¿verdad? La reencarnación, el concepto de reencarnación es tú vuelves a vivir pero con otro cuerpo. Resurrección es vuelves a vivir con el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasó con la parte material de Jesús? ¿Qué pasó con su cuerpo material? Pablo lo describe cuando dice qué es lo que va a pasar con nosotros. Fue transformado, ¿verdad? Y lo que era corruptible se volvió incorruptible. No es la misma carne en el sentido literal, porque Pablo dice que hay distintos tipos de carne, ¿verdad? La de las aves, la de los peces, etcétera, etcétera. Y que cuando el cuerpo corruptible muere, lo que resucita el nuevo cuerpo es incorruptible. Por lo tanto, no le afecta el tiempo, no muere, no se enferma. Entonces hay una transformación. El cuerpo material se destruye y hay un nuevo cuerpo espiritual, pero que sigue teniendo carne, pero no sujeto al pecado, sino libre por completo del pecado. Entonces, cuando la Biblia enseña que Jesús está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, está hablando del cuerpo resucitado de Jesús. Es decir, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver a Jesús ahorita visiblemente a la diestra del Padre, veríamos a Jesús tal cual lo vieron los apóstoles cuando se manifestó a ellos recién resucitado. Sería exactamente lo mismo, el mismo cuerpo, porque físicamente hablando, Jesús con su parte humana, su cuerpo glorificado, está a la diestra del Padre. Por eso nosotros también seremos resucitados, seguiremos siendo identificables, pero el cuerpo definitivamente no es el mismo. Siguiente, Blanca Solórzano pregunta, ¿es cierto que el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado es el mismo lugar donde Jesús fue crucificado? Sí, la Biblia no lo especifica, pero tú puedes hacer esta analogía. Abraham fue llevado al monte Moria, es una zona montañosa. Jerusalén está sobre el monte Moria. Jesús fue llevado a ser crucificado en el Gólgota y sigue siendo la misma región. O sea que estrictamente hablando, no está en el mismo metro cuadrado, ¿verdad? No está exactamente Jesús crucificado justo en el lugar donde Abraham iba a ofrecer a su hijo como holocausto, pero es la misma región, sigue siendo Moria. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, ve a Moria y ahí ofrécelo, es el mismo lugar donde Jesús murió. No exactamente, no hay forma de asegurarlo, pero sigue siendo la misma zona. Siguiente, Justo Ramírez, Dios le bendiga, pastor. ¿Podría explicar cómo es que Jesús fue sacrificado un viernes y resucitó el domingo ya que son 3 días como dice la Biblia? Sí, mira, no me metí a ese tema ahorita, pero cuando tú ves que dice 3 días y 3 noches, en la Biblia hay distintas situaciones donde se dice eso. Y no es una forma literal de decirlo. Está hablando 3 días y 3 noches, hace referencia a 3 días.
no necesariamente completos. Quizás vale la pena que más adelante traiga la evidencia bíblica para llegar a esa conclusión. Entonces, no estamos diciendo que se tenían que cumplir 3 días y 3 noches exactamente, sino que es una forma en la que en aquel tiempo se comunicaba la idea que en el periodo de 3 días las cosas sucederían. Entonces, si tú quitas la interpretación literal que das y en el contexto cultural te das cuenta que es una manera de decir que en el transcurso de 3 días sucederá, entonces eliminas el conflicto. Esa es la parte de la interpretación considerando el contexto cultural. Si quitamos el contexto cultural, no hace sentido. Tendrías que pensar en un jueves, ¿verdad? Para que se cumplan los 3 días y 3 noches. Pero si consideras el contexto cultural, no es necesario que seas literalmente estricto, porque hay varios ejemplos en la Biblia donde aplica no literalmente, sino como una forma de explicar en aquel entonces que en el transcurso de 3 días, sin importar si eran 3 días completos o no. Así es como se resuelve esa parte. Siguiente. Gilberto, buenas tardes, pastor. ¿A qué se refería Jesús cuando en Mateo 27, verso 46 dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No creo que él desconocía lo que iba a pasar, pero entonces estaba esperando que Dios intercediera y cambiara. No. Mira, tú puedes ir al Salmo 22, si no me equivoco, y así empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza a describir todo lo que estaba sucediendo exactamente en el momento en que Jesús fue crucificado. Así que hay 2 teorías igualmente válidas en los cristianos. Número 1, está citando un salmo que describe tal cual estaba pasando lo que estaba sucediendo en ese momento con Jesús. De manera que ese salmo era profético y no lo sabían. Y cuando Jesús usa una técnica conocida entre los rabinos, un rabino empezaba a citar parte de la Escritura y sus discípulos lo completaban en un momento en el que el rabino quería que ellos, por la situación que estaba sucediendo, tenían que aprender algo al respecto. Entonces, cuando Jesús está ahí y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la teoría 1, está haciendo lo mismo que los rabinos hacían para que todos los presentes completen el resto de la Escritura y se dieran cuenta que justo eso se estaba cumpliendo. Eso es lo número 1. Número 2, Jesús está demostrando lo que dice la Escritura, que hay una bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento que dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. En el contexto judío del Antiguo Testamento, que Dios te muestre su cara es sinónimo de bendición. Que Dios te muestre la espalda es sinónimo de maldición. Entonces, cuando dice alguien, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hace referencia a que en lugar de ver la cara de Dios, está viendo la espalda de Dios. Y eso sería lo que comunicaría que efectivamente Jesús está siendo tratado como si fuese el peor de los pecadores. Es imposible que haya una separación. Muchos dicen, es que se separaron el Padre y el Hijo. Eso es imposible. Son un mismo Dios, ¿verdad? Y la Biblia afirma que Jesús nunca pecó. Por lo tanto, no puede haber ninguna separación. Jesús fue tratado como si fuera pecador. ¿Me explico? Como si fuera pecador, pero nunca pecó. Entonces, Jesús está dejando en claro que el trato que recibe de parte de Dios es como aquel que ha sido abandonado por Dios. Está siendo maltratado, humillado, avergonzado, injustamente. Así que se comunican 2 cosas, o el Salmo que habla proféticamente de lo que está pasando, o la confirmación de que efectivamente Jesús está siendo tratado como el peor de los pecadores. Pero nunca, de ninguna manera, sería bíblico concluir que hay una especie de separación entre el Padre y el Hijo, porque Jesús mismo dijo que el Padre y Él son uno. Y eran todas, ¿verdad? No, ya llegaron más. ¿Ok? Dice Elder, ¿es correcto pensar que debemos humillarnos ante Dios todos los días y ser reverentes a su nombre y grandeza, o debemos tener una relación de amistad con Él como con un amigo? Las 2 cosas, ¿verdad? Pero el punto es que cuando hablamos de que Jesús, desde los tiempos de Abraham, dice que Abraham era amigo de Dios. Y fíjate cómo se comportaba Abraham con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros leemos que somos amigos de Dios, no debemos cometer el error de que es tu amigo en el mismo sentido que cualquiera de tus compañeros de escuela o de trabajo, ¿verdad? Porque algunos se van a un exceso totalmente absurdo diciéndole a Jesús, Chuyito.
como que tratando de llevarse en confianza, ¿verdad? Y eso es una enorme falta de respeto. Estás hablando del Rey del universo, el creador de todas las cosas, que te ha adoptado como hijo y que te muestra su voluntad. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no hace lo que el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero a ustedes se les ha revelado la voluntad del Padre. Ese es el contexto correcto. Somos llamados amigos porque se nos reveló la voluntad del Padre. De ninguna manera significa que tú te llevarías con Dios como si fuese cualquier amigo tuyo, poniéndole apodos, etcétera, etcétera. Eso es una muy mala interpretación de lo que dice la Escritura. Jesús nos enseña claramente: no somos siervos sino amigos porque conocemos la voluntad del Padre. Esa es la distinción, ¿verdad? Y para ser amigos de Dios implica que fuimos declarados justos. No somos sus enemigos en el sentido de que somos pecadores y corresponde la ira. Somos amigos porque vive en paz con nosotros, no porque es un compañero tuyo con el que te llevas como tú quieras, ¿verdad? He escuchado que los cristianos así enseñan, pero es un terrible error de interpretación. Así que somos amigos en un sentido. Él es el Rey del universo, y aunque hemos sido tratados como hijos al adoptarnos, de ninguna manera debe de perderse el respeto que corresponde al Creador. Siguiente, dice: Pastor, buenas tardes. En esta pregunta hace tiempo habíamos estado en el estudio de este tema de los 3 días y habíamos concluido que trataba de 2 días de reposo, uno por el sábado y otro por la Pascua. ¿Sí? Es otra teoría que puede ser válida. Pero si tú partes de la navaja de Occam, se llama en término filosófico, aquella solución más simple es normalmente la correcta. Entonces, si tú puedes tener varias posibles soluciones, por experiencia, la más simple, normalmente esa es la correcta. Entonces, cuando hablamos de teorías, hipótesis bíblicas para poder resolver algún aparente conflicto, de entre ellos, el más simple debería ser tomado como el más probable ser correcto. Por eso, aunque yo siempre por años sostuve la teoría de los 2 reposos y una explicación mucho más compleja, cuando me demuestran en la Escritura que es mucho más fácil entender que era una manera en que se comunicaban en aquel entonces, se resuelve sin tanta dificultad. Por eso la acepto como la teoría más válida. Pero si tú puedes sostener bíblicamente otra, aunque sea más compleja, puede seguir siendo válida. El principio es la más sencilla, normalmente es la correcta. Y estoy apelando a ese mismo principio, pero eso no significa que descarto las otras, ¿verdad? Simplemente es la manera más sencilla de explicar y resolver el aparente problema. Y es todo, ¿verdad? Bien. Avisos en línea. Sí hay un aviso en línea. De hecho, déjame ver si hay más. Bueno, un aviso en línea. 2. Siguiente domingo vamos a celebrar el Día del Niño. Y hay una cooperación monetaria voluntaria para regalar las bolsitas. Lo digo porque hay unos de vacaciones y a lo mejor nos están viendo en línea, sí, seguramente en la playa, pero quizás. Así que es un recordatorio también para los que están fuera. Hoy es el último día para aportar y el siguiente domingo vamos a tener un tema enfocado en los niños. Obviamente sigue siendo bíblico. Y no es para que los niños me escuchen, es para los papás, ¿verdad? Pero con respecto a los niños. Y teníamos el evento del Día de las Madres programado originalmente para el 11 de mayo, pero hemos decidido cambiarlo. Así que hay un cambio. Lo que teníamos nosotros programado para el 11 de mayo se mueve para el 4 de mayo. ¿Por qué? Por varios factores. Número 1, ya va pasado el Día de las Madres, ¿verdad? Ya nos brincamos por un día. Siguiente, criterios, porque va a haber aquí lo que es el Ministerio de Imagen y el Ministerio de Eventos, van a estar trabajando desde un día antes, y es el propio 10 de mayo, ¿verdad? Y cuando hicimos toda la planeación no nos pusimos a pensar en que ahí había un conflicto de que las mamás que van a estar trabajando aquí para la reunión del domingo no van a poder estar con sus familias el 10 de mayo por estar aquí, y no se trata de generar ese conflicto, ¿verdad? Entonces, por esa razón, decidimos recorrerlo para que el 10 de mayo, cuando es el mero 10 de mayo, todos puedan estar con sus familias y celebramos antes del 10 de mayo para que podamos trabajar sin problemas.
Entonces, tenemos 2 eventos seguidos, ¿verdad? El Día del Niño y luego el que sigue es el Día de las Madres. Y después del Día de las Madres ya retomamos nuestro estudio bíblico como normalmente lo tenemos. Y para el Día del Niño es de traje, no así, ¿verdad?, sino de comida. Todos traemos comida de nuestra casa y también la bebida, ¿verdad? Lo que tú ibas a consumir, si puedes un poquito más, lo traemos y aquí se comparte entre todos y todos comemos de todo y todos convivimos. Recuerda que nos vamos a enfocar en los niños. Hay mucho que dice la Biblia sobre los niños, así que aunque venimos todos a convivir, el énfasis es que nuestros niños entiendan que son hijos nuestros, son parte de la congregación, aunque no sabemos cuál es el plan de Dios para ellos. La Biblia sí afirma que nuestros hijos son santificados a causa de los padres, ¿verdad? Y eso no significa que son salvos porque los papás sean salvos, sino que sí hay un beneficio. Cuando los padres viven la vida conforme la Biblia dice y son hijos de Dios, hay beneficios que los hijos tienen aunque no son conscientes de ellos y son parte de la congregación, aunque ellos quizás en un futuro no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Es una oportunidad que todos los padres tenemos con nuestros hijos de mostrarles cómo es Dios, cómo es la vida en el reino de Dios, cómo es que Dios tiene un pueblo y todos son bienvenidos y bien recibidos. Y hay niños que no tienen papá en su casa, hay niños que no tienen mamá en su casa, hay niños que tienen dificultades de muchos tipos y cuando vienen a reunirse entre los cristianos es nuestra oportunidad para que vean lo diferente que es la vida en Cristo. ¿Me explico? Así que es una enorme oportunidad para dar testimonio a los niños que están entre nosotros de qué significa ser cristiano y que conforme ellos vayan creciendo vayan teniendo en clara la diferencia del mundo y de Cristo. Tal vez Dios por medio de eso los traiga a su conocimiento, ¿verdad? No lo sabemos, pero lo hacemos con esperanza. Así que no quiero que nadie piense, es de los niños, pues no voy. No me estás entendiendo, ¿verdad? Este es un asunto de la congregación. Algunos pueden decir, pues yo no tengo hijos, ¿para qué voy? Yo sé que quizás no tienes hijos, pero no venimos a celebrar tus hijos, ¿verdad? Los niños que hay en la congregación. Venimos a agradecerle a Dios por los niños que hay en la congregación. Entonces, no se trata de si tienes o no tienes hijos, o si tus hijos en particular van a ser celebrados o no. Como congregación, venimos a dedicar un tiempo para mostrarle a nuestros niños que ellos también son parte de esto. ¿Se entiende? Que Dios también tiene temas con ellos y tiene beneficios para ellos, aunque no sabemos qué van a hacer ellos con sus vidas más adelante. Así que no desaprovechemos como iglesia la oportunidad de celebrar a los niños y no se les olvide que adelantamos lo del Día de las Madres y que también es de traje. Por favor, no pongan a la señora a preparar lo que se van a traer, ¿verdad? Sería el colmo. El Día de las Madres, que las mamás no se pongan a preparar comida para traerla. Así que si está aquí lleno de pizza, no importa, que es lo más fácil de ir a comprar, ¿verdad? No venimos por la comida. La comida es el pretexto para convivir. Entonces, si tu mamá se amarga que quiere preparar, no la dejes, dile que es pecado o algo. Descanse. Queremos apapachar a las mamás. Ahora, que si la señora, ella está aferrada, bueno, pues déjala entonces, ¿qué más? Pero que no vayamos a cometer el error de que, ándale, ma, ponte a preparar la comida para tu festejo. Pues no, ¿verdad? Es como que contradictorio. Entonces, aprovechemos, ya sea que otro cocine, o si puedes, compra algo, lo traes para compartir, pero que la mamá descanse. Que la mamá se dedique nada más a venir a disfrutar. Claro que si estamos en ministerios, pues nos toca servir y todo eso, ¿verdad? Pero es un evento enfocado en las mamás y también hay mucho que hablar con respecto de las mamás según la Biblia. Y es todo en línea, ¿verdad? Bien, despedimos la transmisión. Los que están de vacaciones, disfrútenlas con sabiduría. Disfrutemos que va a haber poco tráfico esta última semana y si Dios quiere nos vemos la próxima.